Seguimos en Entre Líneas y como decíamos al comienzo del programa, nos vamos a ocupar de ciertos reclamos que existen en la calle, en la gente, pero puntualmente con un tema grueso que se conoció en la última semana, que tiene que ver con esta cuestión de la zona fría y los beneficios que podría llegar a perder, por ejemplo, el departamento de Río Cuarto, entre otros muchos de la provincia de Córdoba. Sí, que impactaría de lleno en el bolsillo de la mitad de la provincia de Córdoba. Efectivamente, ¿No? claro. Con lo cual, recordemos, zona fría, lo dijimos al principio, pero lo repetimos, se votó en 2021, se definió en 2021, un beneficio que iba a durar 10 años, así está establecido, con descuentos de entre el 30 y 50%, no descuentos porque sí, motivado porque es una zona precisamente más fría, claro. Por lo tanto requiere de más calefacción y las familias gastan más. De hecho, las temperaturas son iguales a las de otras zonas que sí van a seguir manteniendo el beneficio, ¿no? O sea, en cuestiones de temperatura no hay ninguna razón, es una cuestión de decisión política. Sí, y hay toda una movida, bueno, lo dijo el propio gobernador, ¿no? Martín Yarzola, que les pidió a los diputados que no lo voten, porque sería... A todos los diputados cordobeses. A todos, sería un golpe gravísimo, dijo, para las familias de Córdoba. En un contexto de crisis complicado, ¿no? Hay otra movida aquí en Río Cuarto, protagonizada por el defensor del pueblo, Daniel Frangia, quien lo tenemos aquí. Esto, Daniel, ¿qué tal? Primero, ¿cómo estás? Nació como una iniciativa de los defensores, ¿no? Y ahora les toca resistir para tratar de que no se caiga. Una de las cosas que planteaba en ese entonces el defensor Rins era que además de las asimetrías en las tarifas que había, la inequidad, es que parte de la provincia de Córdoba compartía tarifas con La Rioja y con el norte de Córdoba, y no recuerdo la otra provincia que estaba, que son las provincias sobre las cuales presta servicio Cogás. Y acá no hay tarifas diferenciadas, como si, por ejemplo, tiene la empresa que presta servicios en La Pampa, en Buenos Aires, donde ahí se ve que hay tarifas diferenciadas según las zonas y por el frío. Entonces, claro, en las provincias no son uniformes las temperaturas. Claro, es que Argentina no es uniforme. Y bueno, esto se termina saldando con la sanción de la ley de zona fría, que amplía el territorio en la provincia de Córdoba, 13 departamentos, entre los cuales está Río Cuarto. Lo importante de esto es que no se trata de un subsidio, sino de una tarifa diferenciada que surge del aporte que hacemos todos los usuarios de la red para poder sostener esta tarifa. Es decir, no le cuesta al Estado. No le cuesta, y si le cuesta, como están argumentando, no muestran los números que demuestren lo que le está costando. Entonces, partimos de que el subsidio, que el descuento que se nos hace a todos, o la retención que se le hace a todos los usuarios de gas natural, que puede llegar hasta el 7,5 de la tarifa, alcanza para sostener el descuento que se le hace a los usuarios de zonas frías. O sea, una especie de régimen solidario. Una especie de régimen solidario, que dio ganancias, que tuvo utilidades positivas, el fideicomiso, resultados positivos, mejor dicho, me corrijo, en el 2021, en el 2022, en el 2023, y que recién arrojó resultados negativos en el 2024 según los informes del gobierno nacional, pero no explica los por qué. ¿Por qué pasamos? ¿Por qué se revirtió ese resultado? ¿Por qué se revirtió? Porque además, al ser un porcentaje el que se fija sobre la tarifa, no es un cargo fijo que se aumentó la tarifa, quedó estático. Esto acompañó el incremento de la tarifa. Entonces, esto va a producir un daño muy significativo para que tengamos en cuenta, hoy más o menos, frente a una tarifa que se esté pagando, una factura de gas que se esté pagando 21.000 pesos en Río Cuarto, 21.000 pesos, esta persona va a pasar a pagar 30.000 pesos si tiene el descuento del 30%, es decir, se le aumenta un 40% en lo que va a estar pagando, porque el descuento es sobre la tarifa final. Entonces, claro, es 30.000, el 30% son 9.000, por eso paga 21, pero cuando de 21 pasa a 30 es el 40% el aumento. Claro, según del lado que te pongas. Claro, pero esto es para quienes no tienen ningún tipo de subsidio, para quienes no tenemos ningún tipo de subsidios. Para aquellos usuarios que estén comprendidos en los subsidios focalizados, si paga 20.000 va a pasar a pagar 40.000. Claro, el doble. Porque el descuento es del 50%, entonces el incremento en el monto de su factura va a ser exactamente el doble. Pero además,
también castiga a los que viven en las zonas frías iniciales, porque a todo lo que estamos por fuera de la Puna, Malargüe y la Patagonia, que era la original zona fría, se nos excluye directamente del sistema, se acaba el sistema. Pero a los que quedan en esta zona, si no tienen subsidio, también se los excluye. Entonces, ellos también van a tener... con lo cual queda acotadísimo. Con lo cual queda acotadísimo, queda focalizado a quienes tengan subsidios en la Patagonia, en Malargüe y en la Puna. Se me ocurre, vos decías, no tiene costo para el Estado esto. No debiera tenerlo. Entonces, ¿quitarlo tiene utilidad para las empresas? Bueno, yo creo que quitarlo tiene utilidad para las empresas, quitarlo tiene mayor recaudación para el Estado, porque hay un IVA que se cobra sobre la tarifa de gas. Al aplicarse este descuento, ese IVA no se percibe. Pero vos decías además un 7,5 que todos aportan, Que lo todos seguiría aportan, cobrando, que además pero por el otro lado uno paga. Claro, entonces tampoco queda claro, vamos a suponer que ese es el aumento que se le da a las prestadoras. Pero después, por ejemplo, si en esta factura hipotética que estábamos diciendo de 20.000 pesos, el IVA que paga ronda los 5.000. Si pasa a pagar 30.000, el IVA que paga se va a los 6.000 y pico, o sea que hay un incremento en la recaudación. Claro. Entonces, cuando uno empieza a analizar estas cuestiones, empieza a entender mucho más los porqué de esta medida. Es ganancia probablemente para el sector empresarial, si este fideicomiso, que además no se deroga, porque lo que cambia es la zona fría, pero se mantiene el fideicomiso, va para las empresas, y un hipotético incremento de la recaudación para el Estado Nacional. Esto tiene un doble impacto en Río Cuarto, porque está el impacto individual de cada uno de nosotros, pero además el impacto colectivo de una nueva escalada de recursos que se van de la ciudad hacia... Y que salen de un mercado ya golpeado. Y que sale de un mercado ya golpeado. Cuando uno ve el tema de cómo están las economías familiares, con las tarjetas de crédito abarrotadas, con los créditos que les cuesta devolver, con las refinanciaciones que se vuelven imposibles, si le vamos a aumentar encima en este momento, porque de producirse este aumento impacta de lleno en plena temporada estival, invernal, perdón. Imaginémonos que todavía el invierno no empezó y nosotros ya estamos teniendo estas temperaturas. Al principio no entendía el porqué de la medida. Ahora, cuando empezamos a ver que va a aumentar el IVA, o los ingresos por IVA por esto, que evidentemente o las empresas o el Estado va a recibir este fondo que ya no va a venir para las familias, y bueno, empieza a encontrar... Cierra por el lado económico. A mí lo que no me cerraba, y lo planteamos en el inicio del programa, es el lado político. No castigar a una provincia que es tu bastión, a no ser que esté muy sobrado el gobierno políticamente. Sí, yo creo que hay trampas en Argentina que todavía no hemos podido salir, y que son estas inequidades tarifarias y estructurales, digamos. Cuando uno piensa en los servicios, uno ve que hay inequidades de tarifas a lo largo del país. Por ejemplo, los defensores del norte del país reclaman por un modelo similar, pero para la luz, porque ellos lo que consumen es el aire acondicionado en verano, y las tarifas también se les vuelven impagables. Y cuando empezamos a estas discusiones, vemos que también hay una inequidad de infraestructura. Lamentablemente está todo concentrada la infraestructura del país en zonas densamente pobladas, y el interior es el que más paga las consecuencias. Sí, pero más allá de la inversión en infraestructura también está concentrado el gasto eventual. Está concentrado. O por ejemplo los subsidios, hablemos del transporte. Tal cual, efectivamente. ¿No? O por ejemplo esto que yo decía recién de la prestadora de servicios en Buenos Aires. No recuerdo ahora el monto que pagan ellos por cargo fijo, pero es muy inferior al monto que pagamos nosotros, cuando las temperaturas que ellos tienen son muy elevadas con respecto a las que tenemos nosotros. Claro, entonces el justificativo ¿cuál es? Político. Y sí, evidentemente sí. A ver, uno lo entiende porque acá hay toda una definición de en qué estamos dispuestos a facilitarle el tránsito a las familias. Entonces uno que puede decir, bueno, le vamos a facilitar el tránsito para que tengan mejores condiciones de vida en sus hogares, a partir de una mejor política energética, tanto en gas como en luz, que puedan calefaccionarse, digamos, que el hogar sea un lugar cómodo para estar, para poder estudiar, para
la convivencia familiar, etcétera, etcétera, o empezar a poner en jaque esto, que es lo que puede terminar pasando si siguen los aumentos de tarifa por un lado, porque esto también hay que mencionarlo, no es que Claro. se quita En paralelo. claro. Claro. Entonces, venimos con aumentos de tarifa y ahora quitamos esto. Antes de todo esto se reacomodó el esquema de subsidios personales. Pues recordemos, esto es una tarifa diferencial por zona fría, pero en los subsidios, que es otra cosa, pero que también impactaba en el precio de la factura, pasamos de un sistema de 3 categorías a un sistema donde con subsidio o sin subsidio. Entonces se elimina una categoría y hubo muchos ciudadanos que ya quedaron fuera del esquema de subsidios por esta corrección o este cambio que se hizo en el sistema. Esto se empezó a aplicar a partir de este año. Bueno, ahora se agrega esto otro. Y en todo el transcurso de todo este tiempo, el aumento sostenido de las tarifas. Me quedé pensando en esto de que un fin podría ser hasta recaudatorio en un gobierno en el que insiste con que el peso del Estado debería ser cada vez menor, ¿no? Bueno, claramente hay contradicciones o hay cosas que a uno le gustaría que se puedan explicar mejor para ver, insisto, el sentido que se le propone estas políticas. Cuando uno leía algunos de los argumentos de esta ley, vemos, un argumento era que el Estado había tenido que empezar a cubrir parte de este fondo. Bueno, no se muestra en números. ¿Cuánto? No se explica, claro. Entonces, ya ahí tenemos un problema. Bueno, a ver, ¿cuánto es? ¿Qué se puede corregir? Porque a lo mejor se pueden pensar en alternativas. Claro. Decir, No a todo o nada, como claro, parece que esto quede acotado a los meses invernales y que después se quite esto. Bueno, o sea, hay propuestas razonables que uno puede O que en vez del 30 es el discutir. 25. Efectivamente, Sí. siempre hay formas de Pero encontrar este gobierno una es todo salida. nada, Daniel. Bueno, a mí me parece que es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos que corregir. En la Defensoría estamos muy preocupados por Nosotros venimos promoviendo algo que llamamos cultura de la paz, que es la posibilidad de comprender que sin diálogo, sin escucharnos, sin empezar a entender que todos tenemos que convivir en un marco más armónico, que todos somos sujetos de derechos, que hay intereses contradictorios que llevan a situaciones de conflictos, pero que la forma de solucionarlas tienen que ser a partir de poder entendernos, a partir de ponernos de acuerdo, no a partir de formas o violentas, como está pasando lamentablemente en más de la mitad del mundo. Nosotros decíamos 3.900 millones de seres humanos están atravesando un conflicto bélico. Esa no puede ser la forma que nosotros elegimos para resolver nuestros conflictos. El conflicto es inherente, lo que no es inherente a los humanos es resolverlo en forma bélica, y a la vez no alcanza con el simple hecho de tener los votos. Claro, pero además uno ve las actitudes, hasta el lenguaje que se usa hoy desde el poder, ¿no? Tratar a alguien de manera muy denigrante, decirle a una mujer embarazada, lechón iraní, la primera autoridad de la República, lo que baja hacia los ciudadanos es un mensaje muy violento. Efectivamente, y nosotros esos mensajes nos preocupan, porque esos mensajes no construyen ciudadanía, destruyen convivencia. Porque si yo parto de esa caracterización del otro, ¿qué queda para hacer? Daniel, muchísimas gracias por haber venido a charlar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.